Mi nombre es Franco Frogel, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Catamarca y también miembro adherente del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca. Soy riojano, nacido en Chamical y bueno, antes que nada quería agradecer a la Secretaría de Culturas de la provincia de La Rioja por haber aceptado mi propuesta y haberme permitido este espacio. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema que a mí me interesa y es como he titulado a la ponencia, eh, Historia y genealogía, de quiénes descendemos los riojanos. Primeramente, decir que cuando hablamos de genealogía debemos por lo menos definir o decir de qué estamos hablando o qué quiere decir genealogía. En sí, la genealogía, dando un concepto simple, es el conjunto de los antepasados de un ser vivo, sea un animal o una persona. Pero también es entendida la genealogía como el estudio o sea, como la llama del saber que estudia los antepasados, tanto la ascendencia como la descendencia de los individuos, puesto que, como sabemos, la genealogía está compuesta por las palabras griegas geneo o genea, que significa nacimiento, raza u origen, y logos, que también sabemos que significa estudio o ciencia. Y en rigor, la genealogía es una ciencia que tiene como objeto las generaciones de los seres vivos, como objeto de estudio, las generaciones de los seres vivos. Sabiendo esto, pasemos a la pregunta que ha motivado esta ponencia, que es ¿de quiénes descendemos los riojanos? Que en sí es una pregunta capciosa, ya que no podríamos dar una respuesta que incluya a todos los riojanos por igual, puesto que obviamente no tenemos todos un mismo origen familiar. No obstante, sí compartimos mucho en común y estamos más emparentados de lo que pensamos. Este, para entender esto tenemos que comprender la composición de la sociedad riojana desde el primer momento, desde que llegaron los conquistadores a realizar en el territorio del actual noroeste argentino las primeras fundaciones. Ya allí encontramos el germen de los primeros genearcas y cabezas de familias. Sabemos que un genearca es la persona que trae un apellido a un lugar y lo difunde, o como dijimos, el cabeza de familia, el primero en portar tal apellido. Como vamos a ver, hay muchos apellidos que vienen de esa época, es decir, desde mediados del siglo XVI y que todavía hoy perviven. Cuando se funda la ciudad de La Rioja en 1591, el gobernador Juan Ramírez de Velasco acudió al acto de fundación con un puñado de hombres que van a ser los que conocemos como los vecinos fundadores. Estas personas que van a ser los primeros pobladores de la ciudad y de la provincia de La Rioja, los primeros pobladores españoles. Tengamos en cuenta que la provincia ya estaba poblada por los indígenas antes de la llegada de los españoles. Estas personas van a ser quienes difundan sus apellidos y que van a tener en algunos casos mucha descendencia y muy conocida. Por nombrar algunos de los vecinos fundadores, podríamos decir como ejemplos a Melchor de Ávila y Barrio Nuevo, de quienes descienden los Ávila, como también los Dávila, que sabemos que el apellido Dávila es una deformación de Ávila. También a Juan Gregorio Bazán de Pedraza, quien fue nieto del también conquistador Juan Gregorio Bazán. También por nombrar a otros, podríamos citar a Luis de Medina, a Pedro de Maidana, también a Blas Ponce, a quien se le conoce descendencia, que fue el lugarteniente de la expedición que funda La Rioja, Alonso de Tula Servín, quien estaba emparentado con Bazán, Francisco Maldonado de Saavedra, por nombrar algunos, ¿no? Que van a ser personas que vivieron en La Rioja, que ocuparon cargos en el Cabildo y que han tenido mucha descendencia conocida. Sumado a estas personas, otros apellidos de españoles que van a llegar posterior a la fundación de la ciudad, y que van a formar lo que conocemos como el patriciado de La Rioja, que hoy podríamos decirle una aristocracia o una clase gobernante, que van a ser, por ejemplo, los Luna y Cárdenas, los Toledo Pimentel, los Herrera y Guzmán, los Villafañe y Guzmán, más adelante, ya en el siglo XVIII, por ejemplo, los Moreno Gordillo, que, bueno, que van a formar ese patriciado riojano. Pero no obstante, sabemos que en La Rioja no hubo solamente españoles, no, el elemento étnico riojano también estuvo conformado por los indios y por los negros. Que es necesario aclarar que tanto estos dos términos, indio y negro,
que están socialmente en desuso por cuestiones de discriminación dentro de los estudios históricos son términos perfectamente utilizables, puesto que las fuentes que consultamos así los nombran. Bueno, dicho esto, tenemos que decir que en el caso de los estudios genealógicos de estas etnias suele ser más complicado por la escasa, el escaso rastro documental que han dejado ellos y bueno, que nos impiden de alguna manera la confección de un árbol familiar o poder retrotraernos mucho al pasado. Por ejemplo, tenemos fuentes que nombran a españoles que poseen encomiendas y que tienen, por ejemplo, 20 indios de tasa o 20 indios tributarios, que, es decir, tenemos aquí 20 indios que no sabemos sus nombres, no sabemos sus edades, dónde nacieron, no tenemos ningún dato que nos permitan realizar un estudio genealógico de ellos. Lo mismo sucede con los negros, que eran simplemente esclavos y que a lo sumo encontramos en algunos documentos con un nombre de pila, por ejemplo el negro Juan o el negro Francisco, también datos que no nos permiten, que nos dificultan su seguimiento bueno, un estudio genealógico de esta familia. No obstante, no por ello tienen que ser dejados de lado, puesto que sabemos que los riojanos tenemos sangre también de los indios, de los negros, de estas tres etnias que mezcladas han formado el ser identitario riojano, digamos, esta sociedad mestiza de la que muchos descendemos. Ya avanzando más en el tiempo y posicionándonos en lo que va a ser el periodo de las grandes inmigraciones a finales del siglo XIX, tenemos que saber que el elemento inmigrante que no ha tenido mucho impacto en la provincia de La Rioja y eso es general en el noroeste argentino, como sí ha sucedido por ejemplo en Buenos Aires o Santa Fe o Entre Ríos, donde las masivas inmigraciones han modificado drásticamente la composición étnica de las provincias, lo cual no ha sucedido aquí en La Rioja porque no han llegado hasta aquí los inmigrantes, han sido muy pocos y también tenemos aquí, digamos, una fuerte presencia de inmigrantes árabes, bueno, que conocemos, apellidos como los Abdala, por ejemplo, que es uno de los más comunes. Bueno, digamos que en ese sentido los riojanos no nos hemos valido de estas inmigraciones, no han tenido mucho impacto aquí, aunque sí hubo, desde luego que hubo algunos italianos, españoles, incluso alemanes que han llegado directamente desde Europa a La Rioja, a la provincia de La Rioja. No obstante, avanzando y siguiendo a lo largo del siglo XX, sabemos que los movimientos interprovinciales que nunca se detienen han traído más adelante a personas indirectamente, digamos, a estos inmigrantes, ya sean sus hijos, sus nietos, y que actualmente forman lo que hoy sería el ser étnico del riojano, que está formado por algunos inmigrantes en algunos casos, pero principalmente por el elemento mestizo que estuvo conformado desde mucho tiempo antes por los españoles, los indios, los negros, y que han formado esa sociedad mestiza, esa sociedad criolla de la que descendemos y de la que justamente en la actualidad hay muchas personas interesadas en su investigación. Y por suerte, ya, digamos, en nuestra actualidad vivimos en una época en la que los estudios genealógicos son más fáciles, no por decir más fáciles, pero sí más accesibles, dado que ya tenemos archivos digitalizados, publicados en Internet y que pueden ser consultados. El problema de La Rioja, y eso siempre es algo a tener en cuenta, es la escasez documental. Sabemos que, por ejemplo, en el archivo histórico de la provincia hay muy poca cantidad de documentos coloniales o casi nulos. Es decir, que en el caso de los estudios coloniales, la documentación tiene que ser necesariamente consultada afuera, en Córdoba o en el Archivo General de la Nación, lo que nos impide, digamos, en algunos casos es tener un acceso a los documentos que nos permitan realizar esos estudios. Pero bueno, como dijimos, muchas personas en la actualidad están interesadas en la genealogía, pero particularmente por el interés que despierta el abuelo, el bisabuelo inmigrante, que desde luego que suele ser generalmente tenido como el más interesante, pero cuando uno se inmiscuye en el mundo de la genealogía, se da cuenta que más allá del inmigrante hay un mundo genealógico y que puede ser incluso mucho más interesante su estudio y su averiguación. Así que, bueno, muchísimas gracias.